Amigos, muy buenas tardes y noches. Por quienes nos ven, muchas gracias. Viernes a las 8 o domingo a las 10 de la noche. Amigos, mucho gusto me da volver a hacer otro programa de Revelando la Historia, en que comentamos asuntos siempre históricos de nuestro querido estado de Hidalgo. Esto que es el pasado de Hidalgo, esto que son los personajes que estudian la historia en Hidalgo. En este caso, el día de hoy, tenemos la presencia de un personaje, de un historiador, que ha investigado con seriedad varios aspectos de la historia del estado de Hidalgo. Recordarán ustedes, amigos, que el cronista José Félix Meneses ya estuvo con nosotros en un programa que grabamos allá en la Galería Leo Acosta del Foro Efrén Rebolledo. Ya recordarán ustedes que hablamos él y yo, pero más él porque él que sabe, ahí, del maestro Efrén Rebolledo. Bueno, pues ahora nos viene a hablar de otra cosa, pero voy a presentarlo primero. Maestro, qué gusto, gracias. Igualmente. Por estar en Revelando la Historia. No traigo ahorita el currículum del maestro, pero ya no es necesario. Baste con que yo les diga que es el cronista de Zapotlán de Hidalgo y que es un historiador serio, acucioso, que ha dejado huella tanto en su municipio como en la región. Y como estamos aquí de Zapotlán, a tiro de piedra, como dirían los antepasados, como Zapotlán forma parte de la zona metropolitana de Pachuca, pues es un cronista de los más cercanos y les diré que con toda sinceridad es de los más brillantes y competentes, ¿verdad? Bueno, amigos, ¿qué creen? Pues el profesor Félix Meneses, fue al Congreso de Zacatecas, que se llevó a cabo hace unas semanas, 2 semanas, y él presentó allá en el Congreso de Cronistas de Zacatecas, del que ya hemos hablado, una extraordinaria ponencia que ganó en su área, en su mesa, el primer lugar. La ponencia versa sobre la batalla de Zacatecas y don Félix la intituló La batalla de Zacatecas paradigmática en la Revolución Mexicana, algo así, ¿verdad, maestro? Exacto, sí. Y bueno, ¿por qué paradigmática? Bueno, porque evidentemente, en mi opinión, de historiador, es la batalla más importante de toda la Revolución Mexicana. Ni siquiera la batalla de Celaya, en donde Obregón pierde un brazo, ni siquiera la toma de Ciudad Juárez, cuando la primera etapa de la Revolución pues ocasiona que Porfirio Díaz abandone el país. No recuerdo otra batalla tan importante, de resultados tan directos como la batalla de Zacatecas. Y miren, amigos, ir a Zacatecas, porque ahí fue el Congreso, presentar una ponencia de un tema de ellos y ganar el primer lugar, pues es un orgullo para Hidalgo. Que un hidalguense vaya, y pues no voy a decir les enseñe, pero sí les dé una muestra de la calidad de los historiadores hidalguenses al ganarles a los locales y a todos con un tema de la batalla de Zacatecas. Don Félix, cuéntenos cómo estuvo ese asunto. Bueno, pues sí, me tocó a mí en la mesa 1, de los primeros que presentamos el trabajo, que desde luego previamente este trabajo se había enviado por internet, es el tercer lugar de libro, y bueno, pues fue tal vez el tema de la batalla de Zacatecas el que tuvo más concursantes. Y pues a mí me interesó mucho desde que recibí la convocatoria. Me gustó mucho el tema porque pues también soy muy aficionado a los temas revolucionarios, porque pues tienen mucho que ver, de ahí se desprenden muchas de las cosas que vivimos actualmente y que han sido pues en bien del país en varios aspectos. Bueno, pues yo me preparé, me remití a la investigación consultando pues los más autores que pude, los más connotados podríamos decir, entre ellos pues Paco Ignacio Taibo, Friedrich Katz, Martín Luis Guzmán, sí, desde luego las memorias de Felipe Ángeles, que él también hace una rememoración de la batalla de Zacatecas, y bueno, otros extranjeros como Alan Knight, un norteamericano que también escribe muy bien sobre la revolución, Villalba, un historiador zacatecano, que en opinión de algunos es uno de los que hace la mejor descripción de la batalla de Zacatecas. Y bueno, pues con todos ellos me estuve informando, leyendo bastante, o sea, tratando de encontrar por dónde iba yo a entrar pues con la ponencia.
Y bueno, yo me preocupé cuando empecé a trabajarla, pues con hacer una descripción cronológica, dándole dinamismo, ¿sí? Procurando darle un dinamismo increscendo al relato. Una interrupción, voy a comentar, porque es cierto lo que dice don Félix. Yo tuve ya la ocasión y el deleite de leer su ponencia, es muy buena, y tiene razón, la ha hecho en una forma cronológica. La ha hecho en una forma en que va, como dijo él en italiano, increciendo, es decir, poco a poco, siendo más interesante. Pero además, a cualquiera que lea la ponencia, que no es muy grande, amigos, me refiero al tamaño, son 11 cuartillas, quien quiera que las lea, al terminar sabe a ciencia cierta cómo ocurrió, cómo se planeó, cómo se desarrolló la batalla de Zacatecas. Y se dará cuenta la gran participación del general Felipe Ángeles, el artillero de la División del Norte. Efectivamente, bueno, también pues mi interés se centró pues exclusivamente en lo que fue la batalla, porque claro, tiene muchos temas colaterales, ¿no? Las relaciones entre los caudillos, entre Villa y Carranza, por ejemplo, y cosas por el estilo, pero pues como de acuerdo con la convocatoria, como usted dice atinadamente, son 11 cuartillas, uno no podía excederse de 12. Es una ponencia, no es un libro. Exactamente, no podía uno excederse de 12, entonces pues tratar de condensar en esas 12 cuartillas, pues lo más interesante, lo más informativo también para para los lectores y para las personas que iban a juzgar la calidad de la ponencia, ¿no? Y pues también otra de mis preocupaciones fue, pues, no cansar a veces al lector con fechas y con nombres, sino más bien acciones y circunstancias de la batalla. Y bueno, pues se prestó también porque la batalla fue una de las, aparte de lo que usted, como ha dicho, lo más importante de la Revolución Mexicana, fue también la más rápida, ¿sí? Fue muy bien planeada, una estrategia extraordinaria entre Ángeles y Urbina, que fueron los que hicieron la estrategia, y Villa aprobó esa estrategia, él fue a supervisar después y les dio toda su confianza para que hicieran ellos pues el plan de ataque, y ya solamente él fue a supervisar. Y bueno, lo que yo manifiesto ahí con cierta, vamos a decir, vehemencia es, si es cierto, la posición de Ángeles, su estrategia, más que nada, su manejo de los cañones, ¿sí? De la artillería, cómo los estuvo moviendo, cómo estuvo él muy al pendiente de todo, y realmente los cañones fueron, podríamos decir que el factor predominante para ganar la batalla. Usted dice ahí, maestro Félix Meneses, que, y con mucho acierto, que cuando don Felipe Ángeles veía que en tal cerro, él estaba en las alturas, en los cerros que rodean Zacatecas, que veía que en tal cerro estaban ganando la posición los villistas, él orientaba los cañones hacia el lugar donde exacto, e inclusive llegó a mover piezas de cañones de un lugar a otro en la noche, o a veces durante la batalla en el día, con bajo fuego de metralla enemiga, con pues resultados de que algunos salían heridos o muertos. Sin embargo, pues sabían que estaban en una batalla. Pero esos movimientos a los que llama don Félix de estrategia, de no solamente haber puesto la artillería en lugares importantes, sino moverla de acuerdo al desarrollo de la batalla, es fabuloso. Sí, claro, porque eso implicaba pues exponer la vida, ¿no? Mientras estaban tratando de mover las piezas de artillería, pues estaban expuestos al fuego. Pero bueno, inclusive en una ocasión tuvo que gritarle a sus artilleros, ¿no? Dijeron, dijo, si no quieren morir ustedes, pues entonces tenemos que movilizarnos para que los que mueran sean los federales y no nosotros. Y bueno, eso fue una arenga muy importante también para mantener ese espíritu combativo. Entonces yo le digo, la batalla esta pues tuvo su gran importancia porque se puede decir casi fue una batalla perfecta, ¿sí? Por lo bien planeado, por las acciones,
y porque además fue una derrota total de los federales. En el transcurso de 8 horas y media, 9 horas, ya habían vencido a los federales. Empezaron justo a las 10 de la mañana con un cañonazo que hizo que sincronizadamente todos entraran en acción, y bueno, atacaron por el norte, por el sur, por los 4 puntos cardinales, y bueno, pues el logro de esta batalla pues, se debe precisamente a estas personas, ¿no? A Ángeles, a Urbina y a Villa sobre todo, ¿no? Villa porque es el tipo carismático, el tipo pues importante, ¿no? Porque inclusive ellos llegaron, tanto Urbina como Ángeles llegaron mucho días antes. Bueno, usted dice que ahí que una revista francesa que comenta la batalla, amigos, menciona que todo esto no hubiera sido posible, por supuesto, sin un liderazgo fuerte, que era el de Villa. Sí, Villa mandaba. Tan es así que en la noche, cuando ya habían ganado, a pesar de haber don Francisco Villa prohibido el saqueo, varios soldados se dedicaron a saquear Zacatecas, los apresó y en la mañana siguiente a 60 mandó fusilar Villa. Amigos, Villa no se andaba con cosas. No. Villa con jueguitos, ¿no? ordené que no se saqueara la ciudad. La saquearon. ¿Cuántos tienen? Tenemos 60, fusílenlos y regresen las cosas a sus dueños. Por eso tenía la autoridad que tenía, porque no se andaba con medias tintas. Y la gente lo sabía, además que no falta algún disciplinado que al fragor de la victoria diga, es nuestro. Y no, Villa estaba luchando por un asunto legal, por un asunto justo, que era derrocar al régimen de Victoriano Huerta. Diremos, amigos, que la batalla de Zacatecas significaba, para la revolución constitucionalista iniciada con el Plan de Guadalupe por don Venustiano Carranza, significaba quitar del poder a Victoriano Huerta para restablecer el orden democrático que se había roto cuando Huerta aprende a Madero, cuando era su obligación y responsabilidad de honor de militar custodiar al presidente, lo aprende y luego, para colmo de borracho, porque el hombre tomaba decisiones borracho siempre, lo manda a matar a él y a Pino Suárez. Era verdaderamente un chacal. Entonces la causa de la revolución constitucionalista era sumamente justa, había que acabar con ellos. Lo sabía Villa y no podía manchar con saqueos. Bueno, pero ya me está diciendo mi productor que un time back. Ahorita venimos, amigos, ahorita venimos, don Félix. Bueno. Bien, ¿y cómo estuvo la premiación, don Félix? O sea, ¿cuántos participaron en la mesa y cómo supo usted que había ganado el primer lugar? Bueno, en la mesa la participación debe haber sido alrededor de unos entre 35 y 40, porque no conté el número exacto. ¿Sí? Ah, caray. Sí, fue uno de los temas más que más participaron. Porque los temas eran por mesa, amigos. Sí. Y esta era mesa, la batalla de Zacatecas. La mesa 1, sí. Y pues nosotros teníamos que llevar aparte del trabajo que ya habíamos enviado previamente allá a los organizadores, llevamos un trabajo más condensado porque teníamos que leerlo en 10 minutos. Entonces, pues también fue otra, vamos a decir, un acierto, más bien podría decir de mi parte, haber hecho una condensación que pudiera ser bien comprendida y que en breve tiempo se pudiera leer para pues, que diera una idea correcta de lo que era la batalla. Y bueno, sí, alcancé a leerla con el tiempo adecuado. Y bueno, a veces hay otros compañeros cronistas que pues a lo mejor no toman esa previsión y siempre el tiempo les gana un poco y no terminan de leer sus trabajos. Los empiezan a interrumpir. Ajá. Oye, sí. ya te estás pasando y Sí. eso lo distrae a uno. Empiezan, le falta un minuto, le quedan 30 segundos, etcétera. Y sí, la lectura de las ponencias se llevó a cabo en diferentes municipios. Primero la primera lectura fue en Zacatecas, en un exconvento de San Francisco que se llama, pues muy hermoso, ¿no? Por su arquitectura. Franciscano. Franciscano, sí, una palabra, sí, franciscano. Ahí fue la primera lectura y después para la siguiente nos llevaron a diversos municipios como fue Morelos, Villanueva, Guadalupe y... ¿Fresnillo? No, Jerez. Jerez. Y Jerez.
Entonces, en cada subsede, que se le llamó, pues fueron leyendo las ponencias, ¿no?, de las distintas mesas. Y bueno, ya la premiación fue el domingo 27 de julio, y con asistencia del ciudadano gobernador de Zacatecas, que es Miguel Alonso Reyes, sí, un gobernador joven, bastante sí. joven, sí. Bueno, pues ahí Pero muy apoyador, muy entusiasta, ¿verdad? Pues sí, yo veo que el estado de Zacatecas es un estado que le mete mucho fomento a la cultura. Qué bueno, amigos, es muy interesante. Porque aparte de nosotros, en forma alterna, había una participación de folclore internacional inclusive, que hubo un desfile donde asistieron a cerca de unos 18 o 20 países, aparte de conjuntos del país de México, ¿no?, de Zacatecas, de Chihuahua, de San Luis Potosí, en fin, de varias partes del país. Y entonces, digo, ahí se ve precisamente que hay mucho interés del gobierno en que haya esa participación de la gente, ¿no?, que la gente se esté nutriendo con diversos eventos culturales. Y luego ahora que el presidente de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, pues es el cronista de Zacatecas, que se llama Manuel González Ramírez. Manuel González Ramírez. Es un hombre joven. Sí, es muy cercano al gobernador. Ajá, exactamente. Qué bueno. Ellos dos consiguieron que todo esto fuera muy brillante, ¿verdad? Pues sí, estuvo bastante bien. Nosotros recibimos mucho apoyo, mucha simpatía de la gente de los diferentes municipios y bueno, también inclusive hubo algunas veladas culturales en las que nos fueron ofrecidas. Por ejemplo, en Guadalupe tuvimos la asistencia a un museo virreinal, aparte de que hubo también después la participación de una orquesta, de una sinfónica juvenil, integrada por gente muy joven, jovencitos e inclusive algunos niños, ¿no?, y una soprano. Y después también intervención de grupos de danza regional, que pues todo eso hicieron que uno se sintiera pues muy halagado, ¿no?, muy a gusto en ese lugar. Y bueno, pues las jornadas duraban prácticamente de las 9 de la mañana a las 11:30 o casi a veces 12 de la noche, porque como teníamos que salir a otros municipios y por allá pues, siempre hay algunos pequeños retrasos o hay otras cosas, y bueno, se prolongaban un poco las jornadas, pero bueno, todos muy a gusto. O sea, yo vi mucha satisfacción de todos los participantes, sobre todo porque pues Zacatecas y sus municipios aledaños pues nos ofrecen pues una gran variedad, no una gran variedad, sino más bien un gran tesoro arquitectónico, ¿sí? Usted puede contemplar en esos municipios que le mencioné, pues mucha arquitectura tipo colonial que se ha conservado, que inclusive tiene ese, vamos a decir, un poco de resplandor porque le colocan luces y usted ve por las noches las calles hacia lo largo y se ven primorosas, ¿no? Se ven muy bien, resaltan los marcos, todo, mucho trabajo con cantera rosa, muchísimo. Bueno, por eso le llaman la Ciudad Rosa. La Ciudad Rosa, exactamente, porque sus edificios principales, sus edificios, vamos a decir, oficiales o de gobierno, los religiosos, los culturales, todos con cantera rosa. Hay unos, por ejemplo, los museos, tanto de los hermanos Coronel, de Rafael como de Pedro Coronel, están en edificios de ese tipo, que como usted conoce, tienen unos patios así como el que tiene usted aquí, que tienen su patio central, pero arcadas por dentro, ¿sí? Arcadas todas de cantera rosa. Claro. Entonces eso le provoca a uno pues un placer enorme, ¿no? Porque no está uno tan acostumbrado por aquí y en otros lugares a ver esa riqueza. Y sobre todo cuidada, restaurada, vigilada para que no se haya en ello el vandalismo. Exactamente. Denota un gobierno, en el caso de Zacatecas, de Miguel Alonso, el gobernador, mucho interés en la cuestión cultural y en respeto al tesoro artístico, ¿no? Sí, exactamente, sí. Es lo que se nota, ¿no? Le digo, tuvimos oportunidad, aparte de relatar las ponencias, también nos llevaban a lugares de interés, o sea, donde se llevó simplemente la asamblea, vamos a decir, ordinaria de los cronistas, fue en el Museo de Arte Abstracto Felgueres, que se llama, y también es otra joya arquitectónica, ¿no? Le digo, la verdad uno queda muy gratamente sorprendido por todo ese cúmulo de monumentos arquitectónicos, porque realmente son monumentos, ¿no? Porque han quedado a través del tiempo ahí, ya sea para un servicio o para otro, pero son monumentos arquitectónicos muy interesantes y muy bellos.
y pues la catedral no se diga, ¿no? Ese estilo que tiene barroco, ¿no? Barroco, donde claro. hay una riqueza enorme de adornos y bueno, sí. Sí, le digo, al menos desde mi punto de vista yo quedé muy satisfecho, muy a gusto, e inclusive después de que terminó el certamen, yo me quedé todavía 3 días más para con más, Eso es lo que supe. con más detenimiento, pues sí, darme un baño de cultura zacatecana, ¿no? Sí. Pues extraordinario, maestro, me da mucho gusto ver que nuestro estado triunfara. Parece que, mire ustedes, hace 8 días les presenté a la maestra Amalia Neri, que también obtuvo un primer lugar o una mención honorífica por su trabajo. Ahora estamos platicando con el maestro Félix Meneses, José Félix Meneses, cronista de Zapotlán, que bueno, también él obtuvo el primer lugar en su mesa. Fue a Zacatecas a ganarles con el tema Batalla de Zacatecas. Eso es muy interesante. Es como el que va a Irapuato y vende fresas, ¿verdad? Y bueno, irles a decir cómo en 12 o 11 hojas se puede describir una batalla. Al ratito, posteriormente, me voy a permitir leer un pedacito del trabajo del profesor Félix Meneses, yo fuerzas quiero Meneses, que para que vea usted la sencillez, yo le decía a Abraham Chinchillas, que está por aquí con nosotros, que es colaborador del programa, y que al rato nos va a hablar de estos libros que están aquí, el Pancho Villa de Paco Ignacio Taibo, las memorias de Francisco Villa de Martín Luis Guzmán, y uno que se llama Crónicas Villistas. Y también al final vamos a hablar de este libro que escribió aquí el maestro Félix Meneses, y que, pues, ¿qué creen? Que me acaba de traer a regalar uno, lo cual me tiene muy complacido, porque parece ser que es una monografía de la zona, de 3 poblaciones de la zona donde él es cronista, que es Zapotlán, y que es el mismo municipio, pero que las poblaciones son Acayuca, San Pedro Guaquilpan y Zapotlán. Y él las trata aquí en este libro, pero bueno, eso ya, estos libros de Villa serán motivo de Abraham Chinchillas. ¿Por qué digo de Villa? Porque miren, la batalla de Zacatecas la gana Francisco Villa. Claro que ayuda muchísimo Felipe Ángeles, pero a Felipe Ángeles ya tratamos hace poco un programa de él y hasta leí yo un trabajo de él. Por eso nos estamos concentrando ahora en literatura o bibliografía de Villa. Yo le preguntaría una cosa al maestro Félix, no sé cómo andamos de tiempo, le preguntaría una cosa. ¿Cómo ven en Zacatecas a Felipe Ángeles? Bueno, Felipe Ángeles para ellos es todo un héroe, ¿sí? Un héroe, y fue un artífice precisamente, un complemento ideal para las acciones, para la estrategia y para el carisma que tenía Villa. Fue, pues, como se dice, ¿verdad?, su brazo derecho realmente ahí, ¿sí? Pero inclusive hay un diálogo entre ellos que relatan, ¿verdad?, en sus memorias, donde Villa le dice, ¿qué tal, cómo están sus cañones? Y Ángeles responde, a la orden en general. Dice, bueno, pues yo así lo espero, porque espero que esta batalla la ganen sus cañones. Y fueron proféticas sus palabras, ¿no? Así es. Porque yo el otro día que me metí al internet, y este es un pequeño reclamo, muy respetuoso, para ver datos y cronología del Congreso de Zacatecas, pues encontré en primer lugar que había los festejos de la batalla de Zacatecas, que festejaron ellos el 23 de junio, o sea, un mes antes del Congreso. Uh-huh. Y yo no vi en ninguna de las páginas de internet, y leí todas, el nombre de Felipe Ángeles. Me pareció una injusticia. Estaba el de Villa y estaba el de Tomás Urbina, que fue el general de la infantería. Pero yo nada más les digo que, de acuerdo a los militares que saben, amigos, no se entiende la toma y la batalla de Zacatecas sin la participación de la artillería comandada habilísimamente, con estrategia casi artística, por Felipe Ángeles. Mover los cañones con una gran rapidez, con un gran tino, con una gran contundencia, pues fue lo que hizo que lo que se esperaba, a lo mejor un sitio que se le hubiera puesto a Zacatecas de varias semanas, que era lo que temían los pobladores en Zacatecas abajo, no, en un día, como dice el maestro Félix, en un día se tomó Zacatecas. Pero bueno, vamos a salir a un corte, regreso a seguir platicando
con el maestro Félix. Amigos, estamos otra vez aquí en el programa Revelando la Historia, platicando con el maestro José Félix Meneses Gómez, cronista del municipio de Zapotlán de Juárez, aquí en Hidalgo, y que acaba de ganar el primer premio en la mesa número 1 del Congreso de Cronistas en Zacatecas, con una extraordinaria ponencia que se llama La Batalla de Zacatecas, una batalla paradigmática para la Revolución Mexicana. Yo quiero preguntarle ahora, ya la parte final de la batalla, maestro, ya como eso de las 7 de la noche empezó a decaer el día y empezó a decaer casi ya la resistencia federal. ¿Qué continúa? ¿Qué sigue en Zacatecas? Porque fíjese que la batalla casi se desarrolla más bien arriba, en los cerros. Ya hasta el final es cuando los federales bajan corriendo y bueno, pues acá abajo también hay batalla en las calles. Sí, pues precisamente los generales, sobre todo Villa, había previsto eso y Urbina, y entonces habían colocado en la salida sur, que iba a dar al municipio de Guadalupe, colocaron algunas tropas, ¿sí? Entonces, precisamente cuando ya dieron por perdida la batalla los federales, empezaron a tratar de salir hacia Guadalupe, que es el camino a Aguascalientes también, pero pues no, ahí los volvieron a barrer porque lo estaban esperando. O sea, como atacaron por dos frentes, principalmente por el norte y por el sur, en el sur, con la previsión de que pudieran tener ellos la victoria y cerrar la huida de los federales. Entonces, pues hicieron una matazón enorme, ¿sí? Urbina relata que por ahí trataron de escapar cerca de 5,000 federales y que si pasaron algunos más de 1,000, fueron muchos, ¿no? Entonces, pues ahí fue una matazón terrible. Quisieron salir también por el camino a Jerez, pero igual estaban ya los villistas tenían copada la ciudad. Entonces, alrededor de las 7 de la noche, pues entonces acabó la batalla. Claro, hubo también, lo que hay que mencionar es que hubo una explosión muy fuerte. Ah, sí, claro. Hubo una explosión de donde estaban las municiones. Sí, hay dos versiones que mencionan. Una es por parte de un federal que dice que el que estaba a cargo de las municiones en un acto heroico provocó, ¿sí?, la explosión del edificio y de todas las municiones para matar a todos los villistas que estaban ahí. Pero hay otra versión... cerca. No, estaban algunos ya en el interior, porque él estaba por ahí, pues en la parte alta, escondido seguramente, ¿no? Bueno. Entonces, cuando vio que entraron, fue cuando dijo, no, pues aquí me muero con los que entren, ¿no? Y aparte hay una versión de un cónsul inglés que dice que en realidad eso fue un acto premeditado del oficial federal, ¿sí? Debe haber sido un acto premeditado y que además que fue un acto muy criminal porque cobarde porque no solamente se llevó a los villistas por delante, sino a gente que estaba, pues los vecinos, ¿sí? Relata de la historia de una familia que vivía ahí junto, que eran 3 miembros y murieron todos. ¿13? 13, por el estallido, ¿sí? ¿Que tenían una imprenta o algo así? Me parece que era sí, imprenta, me parece, o botica, no recuerdo. Botica, sí, más bien era botica, sí. Entonces, pues eso fue algo terrible, ¿no? Algo terrible. Pues, además de que, bueno, por supuesto, importantísimo las personas fallecidas, pero destruyó un edificio que era una joya también. Sí, era una joya arquitectónica también, sí, era una joya. Y bueno, ¿era un palacio? Sí, se llamaba Palacio, precisamente Palacio Federal se llamaba, ¿sí? Entonces le digo, eso pues ya, claro, después fue reconstruido. Pero bueno, después de esa acción, pues se cundió con mayor fuerza el pánico, y entonces ya los soldados federales lo único que querían era salir de una especie de ratonera. Pero le digo, los que salieron fueron muy pocos. Y bueno, abandonaron trenes, abandonaron cañones, abandonaron ametralladoras, en fin, todo su armamento. Y bueno, también sucedió esto, que algunos soldados villistas, a pesar de que había una orden estricta por parte de Villa y sus generales de no cometer saqueos, pues aprovecharon, sí, la oscuridad y la cosa de que ya era noche para pues tomar lo que podían, saquear negocios, saquear casas particulares, pues ricas tal vez. Y bueno, esa noticia llegó a Villa y bueno, pues inmediatamente ordenó que cesara ese saqueo y se aprendiera a todos aquellos que estuvieran en posesión de objetos que no les pertenecían. Y al otro día, pues temprano, los mandó fusilar. Sí, fueron 60 personas, 60 de sus hombres,
que mandó fusilar, porque solamente así pues era como podía mantener el orden. A esto yo quiero referirme que hay un escritor que se llama Alan Knight, que él juzgó precisamente a los ejércitos, tanto el federal como el villista, y otros en otras acciones, y él dice que el ejército más poderoso, más disciplinado y más profesional pues, que ha habido, ha sido el de la División del Norte, precisamente antes de la batalla de Zacatecas, porque contaba con carros, con un tren especialmente para atender a sus heridos, con multitud de médicos y de enfermeras. Se dice que podían atender hasta 1,400 heridos. ¿Sí? Entonces, pues eso habla de la organización de la División del Norte, ¿no? Y la comida, que estaban bien habituallados. Siempre estaban bien habituallados, bien uniformados, bien pagados además, y abastecidos con ropa, con zapatos, con sus municiones suficientes. Sí, siempre se preocuparon mucho de eso. Y bueno, le digo, después de que hubo el fusilamiento de los saqueadores, pues se dedicaron a limpiar las calles porque había quedado pues muy regada las calles con todos los cadáveres, de tal manera que se dice que los caballos y las personas pasaban a veces sobre los cadáveres, ¿no? Y pues quienes hicieron ese trabajo sucio, se podría decir, pues fueron los prisioneros, ¿no? Entonces, imagínense, tomaron más de, pues no sé, me acuerdo exactamente ahorita, pero miles de prisioneros, ¿no? Bueno, eran 12,000 los soldados que tenía Medina Barrón ahí, federales, y si murieron 5,000, pues quedaron como 6, más aparte los heridos, por lo menos eran como unos 4,000 prisioneros. Entonces los comisionaron para que despejaran las calles, y entonces todos los cadáveres los acarreaban como podían, en carretas o en caballos o como se podía, y los iban a tirar a los tiros de mina abandonados. Y aparte, en las afueras de la ciudad, pues hicieron algunas excavaciones, ahí echaron los cadáveres y los quemaron, de tal manera que pues también que la ciudad quedara pues limpia, sí, quedara. No, y por un asunto de tipo sanitario. Además, sí, además, exactamente, para evitar cualquier epidemia o cosas por el estilo. Y también para ofrecer a la ciudad una cierta preocupación, para que la ciudad se diera cuenta que había preocupación del ejército villista por mantener las cosas lo menos peligrosas para todos, ¿no? Porque realmente, vamos a decir, muertos civiles no hubo muchos, ¿sí? No hubo muchos, salvo los que hubo por la explosión, sí, y algunos otros que, pues, por coincidencia, o por balas perdidas, o por artillería mal dirigida, ¿verdad? Pero realmente no. Pero una de las cosas importantes que yo menciono ahí es que sus tesoros barrocos, o sea, sus tesoros arquitectónicos, no sufrieron casi daños, ¿sí? La mayoría quedaron, pues, a salvo de daños que hubieran requerido su destrucción o cosas por el estilo, ¿no? Escuché versión de algún zacatecano de que Zacatecas le quedó agradecida al general Felipe Ángeles porque siempre dirigió los cañones desde las alturas a lugares estratégicos militares, no a casas civiles y no a joyas arquitectónicas. Entonces, realmente, imagínese usted, amigo, la preocupación de los zacatecanos, digamos, un día antes de la batalla. Bueno, no sabían de qué se iba a tratar, sí sabían que era la batalla decisiva, porque las fuerzas federales de Huerta habían concentrado todos sus, digamos, su fuerza, sus hombres, sus armas, ahí en Zacatecas. Sabían también que el que ganara, ya sea la División del Norte de la Revolución Constitucionalista o el Ejército Federal de Huerta, pues casi que ahí se decidía la suerte de esta revolución. Yo no quiero pensar qué hubiera pasado si pierde Villa, porque los federales se hubieran apoderado entonces ya con mucha fuerza de Zacatecas y van para el norte a perseguir a los demás. Las otras dos divisiones que tenía el ejército constitucionalista era la división de Oriente que comandaba el general Pablo González, sí, que las malas lenguas llegaron a decirle Pablo Carreras, parece que huía mucho, y la otra era la división de Occidente que comandaba pues nada menos que el general Álvaro Obregón, que también había venido sobre la costa del Pacífico ganando ciudades y espacios. Pero una vez caído Zacatecas, se acabó el gobierno de Huerta. Huerta sabía, porque pues era, con todo y que era un borracho, pero sí era un militar, y sabía que ahí ya no tenía fuerzas con que oponerle a la División del Norte. Parece ser que don Venustiano Carranza
no tenía muchos deseos de que Villa se fuera sobre Zacatecas, porque sabía también que ganando Zacatecas Villa llegaba, como lo hizo, a la capital de la República, y eso no le gustaba. Luciano Cárdenas era un hombre muy celoso, y no le gustaba el protagonismo, el liderazgo, el caudillismo de Francisco Villa. Y luego, asesorado por el magnífico militar de carrera y artillero que era don Felipe Ángeles, pues era ya estar lista el camino. Villa, sin embargo, hasta ese momento se había portado con todo honor y con toda lealtad a don Venustiano. Aquí don Venustiano se aceleró y se adelantó a una traición que no existía. Ya después, cuando pues varias groserías y desplantes telegráficos y de mensajes y de mensajes escritos y verbales que le envió a Villa, pues hicieron que se distanciaran los dos, y que fue lo que provocó la última gran división militar en la Revolución, que fue los carrancistas contra los villistas, y que se decide en la batalla de Celaya, en donde ya no había el avituallamiento que el norte le había dado a Francisco Villa en la división del norte, sino que ya los americanos habían decidido apoyar mejor a Carranza que a Villa. A Villa le tenían miedo. Y entonces ahí vino ya la decadencia de Francisco Villa a partir de perder la batalla de Celaya, batalla en la que Obregón perdió el brazo derecho. Por eso se llamaba a Obregón el Manco de Celaya. Pero bueno, ya me están diciendo que vayamos a un corte. Vamos a escuchar al licenciado y escritor y poeta, mi colaborador y amigo Abraham Chinchillas Terrazas, que nos va a hablar sobre bibliografía respecto a estos temas, sobre todo de Francisco Villa. Amigos de Revelando la Historia, gracias por continuar con nosotros. Antes de la pausa promocional, como todas las semanas, la recomendación editorial, y en esta ocasión libros relacionados con la figura del personaje de Pancho Villa, un personaje sumamente importante desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista de la idiosincrasia mexicana, de la idiosincrasia del siglo XX. Sobre él se ha escrito mucho desde distintas perspectivas, y precisamente uno de los libros más importantes que lo dibujan para la memoria de los mexicanos son las Memorias de Pancho Villa, escritas por Martín Luis Guzmán, que fue su secretario particular, que vivió el periodo revolucionario desde muy pequeño y que después fundó la primera corriente literaria de América Latina del siglo XX, que fue la novela revolucionaria, con sus novelas al respecto. Recordamos tal vez la más importante de su pluma, que fue La sombra del caudillo. Él escribió estas memorias. Esta edición que tenemos aquí precisamente era una segunda edición en el que estaba pues revisada y corregida por el mismo Martín Luis Guzmán, y que corresponde a el año de 1951. En ella se retratan pues no solamente los primeros años de vida de Pancho Villa, sino también su quehacer revolucionario desde el punto de vista también humano, cómo es que él respondía y correspondía a los retos que le estaba implicando la batalla revolucionaria. Otro libro importante es la biografía escrita recientemente por Paco Ignacio Taibo II, Pancho Villa, una biografía narrativa. Paco Ignacio Taibo, que antes nos obsequió biografías muy intensas como la de Ernesto Che Guevara, donde habla de los personajes desde un punto de vista, digamos, muy apasionado, viviendo en carne propia lo que los personajes estaban viviendo y cómo se enfrentaban a contradicciones, a veces a toma de decisiones muy difíciles que fueron marcando su devenir histórico y su devenir como seres humanos. Esta biografía, aparecida hace algunos años, como decíamos, es una de las que se lee con mayor disfrute por la pluma de Paco Ignacio Taibo II, que además él ha abordado también el episodio revolucionario con otras publicaciones, con otros libros. Otro de los libros que queremos comentar es Crónicas Villistas, el resultado precisamente del Congreso realizado en la ciudad de Durango en el año de 2011, que corresponde a la Asociación Nacional de Cronistas. Aquí hay una serie de trabajos donde se aborda no solamente la figura de Pancho Villa, sino también de los hombres que estuvieron cerca de él, como el mismo Felipe Ángeles, y las batallas en las que se vieron involucrados, el quehacer que hicieron en la Revolución y que pues marcó de manera paradigmática, como ya lo decían hace un rato, los
los sucesos que siguieron al proceso revolucionario de nuestro país. Y una de las publicaciones también que queremos comentar es Francisco Villa ante la historia de Celia Herrera. Esta perspectiva es una perspectiva mucho más analítica, un poco en contra del personaje, haciendo críticas muy incisivas al respecto de su figura y de cómo él mismo se fue convirtiendo en un caudillo para una parte importante de los mexicanos y que, como decíamos al principio de esta cápsula, resultó ser en un personaje que se convirtiera en un personaje muy importante para el entender de los mexicanos, para el devenir cultural e incluso de identidad del México del siglo XX. Son los libros que queremos comentar sobre este tema. Nosotros vamos a ir a una pausa promocional, regresamos en un momento, no se vaya porque tenemos mucho más aquí en Revelando la Historia. Regresamos. Amigos, después de haber escuchado a Abraham Chinchillas, regresamos con don Félix Meneses Gómez, el cronista, porque quiero que nos platique sobre este diploma que está aquí, que habla de la presentación de un libro. ¿No quiere usted mostrar el diploma y decirnos de qué se trató? Este tercer lugar nacional a Félix Meneses Gómez, cronista de Zapotlán, por su libro Acazaguá, que son las tres primeras letras de Cañón, uno de los poblados que relata, que trata aquí, Acayuca, Zapotlán y Huaquilpan. A ver, Huaquilpan, maestro, cuéntenos del libro y cuéntenos por qué le dieron ese premio, o sea, ese tercer lugar. Aquí está el... Sí. Bien, pues en la convocatoria, aparte de los temas que había, la batalla de Zacatecas, la convención de Aguascalientes, sucesos importantes en su lugar, en su región en 1913-1914, hubo también una convocatoria para presentar un libro que hubiera sido editado, publicado en el transcurso del Congreso anterior al Congreso actual de Zacatecas, o sea, 1913-1914. Entonces, yo había presentado este libro apenas en febrero de este año. Eso ya sin un tema específico. No, sin tema específico. Desde luego que tenía histórico, que ser más o menos un tema histórico, sí, claro. Una crónica, sí. Entonces, pues, este libro realmente es una crónica, sí. Es una crónica de la, vamos a decir, de la existencia de estos tres pueblos que se relatan aquí, que son pueblos prehispánicos que existieron, sobre todo Acayuca, de la que se tienen referencias históricas y a través de historiadores y arqueólogos de por lo menos de unos 1000 años, ¿sí? O sea que existió por alrededor del año 1000 o 1100, por ahí así, Acayuca. Y San Pedro Huaquilpan, después de Cristo. Claro, sí, de nuestra era. Y Zapotlán y San Pedro Huaquilpan fueron posteriores, y alrededor del siglo XV, más o menos, fue cuando aparecieron estos pueblos. Y bueno, pues yo lo presenté y pues tuve la fortuna, ¿sí?, de que fuera considerado entre los premios y me otorgaron el tercer lugar. El primer lugar lo ganó un compañero cronista de Chiapas y el segundo lugar uno de Zacatecas, ¿sí? Sí. Que hablaron sobre Tuxtla Gutiérrez, el de Chiapas, y sobre Río Grande, el de Zacatecas. Y bueno, pues nosotros con Zapotlán pues tuvimos la suerte de obtener el tercer lugar. Y desde luego pues eso fue para mí pues otra gran satisfacción, porque claro, como dicen, ¿verdad?, no es por alabarme, pero fui el único de los cronistas que obtuvo 2 premios. Y claro, uno por su ponencia, ajá, y otro por su libro presentado. Y otro por el libro, sí. Pues es un libro muy interesante que habla sobre cuestiones de la historia, de la crónica de Zapotlán, de Acayuca y de San Pedro Huaquilpan, y tiene también bastante fotografía, amigos. Este trabajo es un trabajo del cronista de esta región que está con nosotros presente. Esto es, amigos, lo que a todo cronista aspira a realizar, el libro de las crónicas de sus poblaciones. Si cada uno de los cronistas, que somos como 60 en Hidalgo, hiciera su propio libro, porque además aquí el maestro Félix, no crean ustedes que fue a ver quién se lo publicaba, él vio la forma y él presenta ya un libro hecho. Bueno, yo estoy muy contento porque me va a regalar un ejemplar y voy a tener algo que leer sobre unas poblaciones que ya pertenecen a la zona metropolitana de la ciudad de Pachuca, que es la zona
en donde se iba a realizar el aeropuerto. De eso quiero otro día hablar porque todavía estoy muy calientito yo con lo del aeropuerto. Resulta que el gobierno federal dijo que siempre no, que ya no se va a hacer el aeropuerto. Y bueno, entonces nosotros decimos, una de dos. Bueno, mejor no, otro día hablar. Pero lamentamos no. Hidalgo necesita un aeropuerto de tipo internacional, a donde bajen aviones que vuelen a todo el mundo. Eso lo necesitamos y hay que buscar un lugar. El secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado dijo que estaban buscando entre 5 opciones y no las mencionó. Probablemente no, para que no surja la especulación de terrenos, ok, pero sí necesitamos. Pero aquí en esta zona donde está Acayuca, Zapotlán, San Pedro, Huaquilpa, y bueno, más adelante está Tzayuca, era donde se iba a hacer un aeropuerto, hay espacio y terrenos suficientes. Y varios gobernadores estuvieron luchando, pero parece ser que la federación toma sus decisiones muy alejada de lo que los estados propongan. Ese es el problema de que algunas cuestiones son federales, en este caso la aviación, la minería, el petróleo, son federales y los estados no tienen nada que ver. Bueno, el chiste es que ya aquí ya no se hará el aeropuerto, pero pues ahora sí que estamos en espera, porque dijo el secretario de Desarrollo Económico que va a haber un plan B. ¿O qué se va a hacer entonces aquí? Que es una zona muy importante, amigos, porque está entre la zona metropolitana de Pachuca, que ya llega hasta ahí, y la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entre las dos zonas metropolitanas están esos terrenos que son, pues, con una planeación adecuada, pueden ser un detonante del desarrollo y si no, correr el peligro de que la Ciudad de México crezca hacia acá con mucho desorden y sin ninguna planeación. Estamos en espera, deseamos lo mejor para tanto el Estado como para esta región, para crear fuentes de trabajo. Son terrenos planos, son terrenos muy buenos para cuestiones de tipo industrial. Yo alguna vez hace 15 años o 20, en un trabajo que presenté en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, propuse que esta zona los antepasados le llamaban la sabana de Huaquilpa, después le llamaron el Valle de San Javier, y ahora le dicen todo el mundo el Valle de Tzayuca. Sí. Bueno, yo proponía que se creara con el agua que se saca de algunos pozos y que surte tanto a Pachuca como a Tzayuca como parte de la Ciudad de México, una poca de esa agua y que con riego por goteo se hiciera una gran hortaliza que abasteciera a la Ciudad de México, que está muy necesitada siempre de comida por la cantidad de personas que viven, y que esa gran hortaliza fuera una especie de cinturón o freno verde entre la zona metropolitana de México y la de Pachuca, y que ocasionaría una hermosa zona verde regional. Pero bueno, parece ser que, y regada con riego por goteo, y bueno, podría haber árboles frutales y hortalizas y una serie de cultivos, digamos, de más avanzado, no nada más maíz o frijol o chile, sino frutas, porque estaría más cuidado. Pero bueno, qué bueno que Félix Meneses nos da este libro hoy para que podamos meditar sobre lo que es esta zona, que también tiene su historia. Y eso nos hará meditar qué es lo que debemos hacer con esta parte del estado de Hidalgo. Es muy importante porque es la más cercana a la ciudad más grande de América Latina, que es la Ciudad de México. Muchas gracias, maestro, porque le agradezco como hidalguense, no tanto que me regale el libro, porque si no me lo regalaba yo lo compraría. No, que lo haya hecho, eso es lo que le agradezco, que lo haya trabajado, que lo haya publicado. ¿Dónde podrán las personas que nos están viendo comprar este libro, maestro? Bueno, personalmente podrían llamarme, yo soy capaz de llevárselos hasta donde ellos lo soliciten. Mi teléfono es el 771-79-10349. Para que lo anote mi productor y aparezca en el programa en una cintita. Y con mucho gusto yo se los haría llegar, sino también en algunos comercios de Zapotlán y de Acayuca lo pueden encontrar. Y yo quiero dejar uno también para el programa para alguno de los televidentes que quiera obtener el libro, pues que se comunique con usted
y tendrá un libro pues como regalo. ¿Sí? Aparte del mío. Claro, aparte del suyo, obviamente. Así sí. Amigos, pues en Zapotlán, que está aquí, como dicen, a tiro de piedra, hasta de paseo le puede servir. En la tienda principal de Zapotlán van a encontrar el libro. ¿Qué precio tiene? 100 pesos. 100 pesos, es un regalo. Pues yo voy a ir el domingo, voy a comprar 2 o 3, sí, de veras, para regalárselos a personas que estimo, que son de por ahí. Tengo muchos amigos de por ahí. Cuando estaba yo construyendo, yo soy arquitecto, usted lo sabe, amigo, ya no construyo, pero cuando construía yo, bueno, si alguien quiere un proyecto, con mucho gusto. Cuando construía yo, tenía yo varios amigos, y tengo de Zapotlán. No menciono apellidos ni nombres para no omitir a alguno, pero a todos mis amigos de Zapotlán, y tengo aquí en la mente sus caras, sus rostros, les mando un cordial saludo. Recuerdo a mi compadre Norberto Vázquez González, que Dios tenga en su gloria, que me presentó muchas gentes de esta zona. Maestro, muchas gracias por venir a Revelando la Historia. Gracias por su invitación. Lo felicito por su premio de la prensa y por su tercer lugar de la presentación del libro. Amigos, Revelando la Historia.